Bueno, nos llega este Moto G6, el cual funciona completamente bien, pero tiene problemas en el micrófono. Vamos a escucharlo. Le damos ahí, aceptar y hola, 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 probando, 1, 2, 3, probando. Y como ven, no se escucha absolutamente nada. Y vemos que está su tapa atornillada y todo. Probemos nuevamente. Hola, 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 1, 2, 3, probando. Bueno, queridos amigos, entonces ya vimos en esta ocasión el teléfono pues no sirve el micrófono y acá vemos el micrófono principal de este teléfono. Entonces ya me lo habían traído de otro lugar, yo pues por desconfianza le volví a cambiar el micrófono con un micrófono nuevo y tampoco sirvió. Lo quité, limpié la soldadura y la volví a instalar para probar nuevamente por si lo había soldado mal y siguió sin funcionar. Entonces ya vi que no era el micrófono. Pasamos a el esquemático, vemos ahí el micrófono, el U2301 y vemos las líneas que tiene. Todo micrófono tiene una línea de voltaje que vemos ahí, una salida que es por donde esa salida que es por donde se va el audio y una tierra. Listo, por eso siempre tiene la mayoría de veces 3 contactos. En esta ocasión este micrófono tiene 6 contactos, pero 4 son tierra, 1 es la salida y el otro es el voltaje. Vamos a estudiar entonces la salida, vemos esa bobina y la identificamos acá que la tenemos, la L2303. Listo, entonces vamos ahora ahí la 2303, vamos a medir y a darnos cuenta pues qué es lo que está pasando. Vamos a estudiar las líneas del micrófono tal cual. Entonces aquí vemos el micrófono como tal y sus líneas que vamos a estudiar. Entonces lo que tenemos que proceder a hacer es medir si la línea tiene señales de referencia. Mírenlo, ahí tiene 70, 38. En escala de diodo, punta positiva tierra y con la negativa medimos. Listo, entonces ahí vemos que sí tiene una señal de referencia. Recuerden, el multímetro está en la parte superior derecha. Entonces, ahí tenemos ya el micrófono, lo tenemos instalado porque es un micrófono que está bueno. Ya, como les comenté, ya probé uno nuevo y así, y pues siguió sin funcionar. Ahora vamos a buscar esa línea, a ver hasta dónde llega. Esa viene siendo la línea de salida del micrófono, por donde se maneja el audio. Listo, entonces bien, vamos acá, le damos en siguiente, vamos, buscamos y vemos que nos lleva a un condensador. Ese condensador está en serie en el circuito, viene la línea, atraviesa el condensador y sigue la línea. Cuando está así siempre está en serie, pero esta vez este condensador es lo que pueden llamarle como filtro, porque se está usando como un filtro. Allá viene la voz con algo de corriente, algún sucio, y él se queda con toda esa corriente y solo deja pasar la señal de audio. Entonces viene todo eso y del otro lado solo hay una señal de audio. Eso para cuidar el integrado. Listo, entonces viene la línea con la señal impura, por así decirlo, y luego el filtro la filtra y queda solo la señal de audio. Para eso usan ese condensador en serie. Entonces ahí vemos, viene el camino, la señal, luego pasa por esa bobina. Y de esa bobina que vemos ahí, la línea sigue. Vamos a copiarla otra vez, la pegamos y vemos a dónde nos lleva. Entonces del micrófono pasa por una bobina y directamente viene acá y nos lleva a un condensador en serie. Para el filtrado, ya les dije, la señal viene así impura con altibajo, viene con corriente y señal de audio. Y del otro lado pasa simplemente la señal de audio. Ahí donde dice IN1ALP. Por ahí solo pasa la señal de audio y el filtro filtra esa señal que viene impura, por así decirlo, que trae corriente y trae la señal de audio. Del otro lado solo tenemos la señal de audio y ahí es donde recibe ese integrado la señal del audio. Ese integrado es el U1801 y buscándolo en el esquema pues nos vamos a dar cuenta más adelante que es este que está aquí. Ese integrado que vemos ahí es el U1801
que vendría siendo el códec de audio, porque es el que maneja eso. Entonces ese es el condensador que vemos ahí en pantalla. De un lado mide 7103 y del otro lado mide 7770. ¿Por qué tiene dos señales de referencia diferentes si digamos que es la misma línea? Pues porque el condensador divide la línea al no tener continuidad, y de ese lado donde estamos midiendo medimos la señal de referencia del integrado. Ahí medimos la señal de referencia del integrado y del otro lado medimos la señal de referencia del micrófono. Y cuando tocamos ambos extremos del condensador vemos que no hay medida. Entonces de ahí viene la señal del micrófono. El micrófono tiene una caída de tensión y mide en ese extremo. Y en el otro extremo mide el integrado. Si no tuviera el micrófono en un extremo del condensador, en ese extremo del condensador no hubiera una señal de referencia, estuviera OL, y de este lado si hubiera una señal de referencia que es la que produce dicho integrado o códec de audio. Ahí tenemos las dos señales de referencia en ambos lados del condensador, porque tenemos un micrófono funcional y tenemos un códec de audio que está generado a la caída de tensión. Entonces digamos que podemos ya descartar esa línea que es la salida del micrófono, porque están sus señales de referencia, todo está pintando bien, una medida bien. Entonces la tierra también está completamente bien, ya la medimos. Es muy importante medir la tierra, a veces se parte la tierra y por eso no da micrófono el teléfono. Ahora estamos estudiando la línea de voltaje. La línea de voltaje dice que pasa directamente por esa resistencia del micrófono, a esa resistencia, la R2301. Entonces ubicándola en el teléfono vendría siendo esta pequeñita que vemos ahí, que es como una especie de bobina también. Listo, por ahí viene el voltaje. Vamos a ver si tenemos una señal de referencia. Y efectivamente tenemos 0.5557 o 555 más o menos. Listo, eso es una medida aceptable para cuando se trata de voltaje. Por ahí es la alimentación del micrófono. Recuerden, siempre mayormente las líneas de voltaje tienen una caída de tensión más baja que las líneas de señales. La salida del micrófono nos marcó 700 algo porque es una señal, es una línea de señal o de datos. Y la del voltaje nos está midiendo 500 algo porque es una señal de voltaje. Bien, entonces ahora vamos a ubicar a dónde llega ese voltaje y vemos que también sale del U1801. El U1801 es el que genera el voltaje y es el que recibe el audio del micrófono. Entonces de ahí sale una línea, llega a la resistencia que estábamos viendo y de ahí pasa el micrófono un voltaje. Entonces si nosotros vemos ahí, de ahí explicamos exacto, de ahí de ese integrado viene por un camino interno, llega ahí a esa resistencia y de la resistencia llega al micrófono. Y por ahí, por esa línea, ¿qué es lo que va? Pues va un voltaje para encender el micrófono. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje es 1.8 voltios. Entonces vemos que tiene una medida de referencia, entonces digamos está bien también esa línea. Pero ya el segundo paso, ya que cambiamos micrófono, nos verificamos que está bien soldado, ya vemos que la tierra está bien, que la señal de audio aparentemente todo está bien. Ya lo que tenemos que seguir verificando luego es voltaje. Entonces vamos a soldar un cable ahí de cobre y ese cable lo vamos a enrollar en la punta positiva del multímetro, colocando el multímetro en escala de voltaje, Entonces, soldamos ese cable ahí en la resistencia donde llega el voltaje. Ya sabemos que ahí llega por el esquemático. Colocamos la punta positiva del multímetro en el cable enrollado y el multímetro en escala de voltios. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encendemos el celular y hacemos una llamada. ¿Para qué una llamada? Porque en las llamadas todo el tiempo está activo el micrófono. Recuerden, el micrófono solo activa ese voltaje que queremos medir cuando está funcionando el micrófono, ya sea grabando una nota de voz o en una llamada o grabando un video o algo. Lo más fácil para mí, para probarlo, es hacer una llamada para que
el teléfono esté activo, el micrófono esté activo mientras dure la llamada. Entonces, con el positivo al alambre de cobre que acabamos de soldar en la resistencia y con el negativo a cualquier blindaje del teléfono, con la punta negativa del multímetro, y ahí miramos en voltios a ver cuántos voltios tiene. Y mire, vemos que marca 0,1440, ni siquiera 1 voltio. Entonces, cuando debería marcar 1,8 voltios. Lo cual quiere decir que el micrófono, cuando se necesita que funcione, no le llega un voltaje, no está encendiendo. Por eso, así cambiemos 10.000 micrófonos, no va a haber solución. Entonces, ahora lo que hacemos es, pues, miramos, miren ahí, fue donde soldé el cable, tiene una medida de referencia, no hay corto, no hay nada. Quiere decir que debería haber un voltaje, la línea no está rota, no hay corto, no hay voltaje. Pues yo diría entonces que el culpable es el integrado ese, porque no hay más componentes que vayan a través de esa línea. Entonces el componente está generando su caída de tensión o su señal de referencia, pero no genera el voltaje. Entonces ahí es donde hay un daño. Pero vamos a estudiar un momento el integrado a ver con qué sorpresa nos encontramos. Entonces aquí vemos la línea de voltaje principal llega ahí a ese integrado, que es el U1801. Listo, entonces es el integrado que estamos estudiando. Vamos a mirar el resto de líneas a ver qué nos encontramos. Ahí vemos todas esas líneas, no se ve nada de voltaje, de corriente, absolutamente nada. Ahí es donde entra la salida del micrófono. Aquí vemos las vías principales, lo de la salida del speaker. Bien, por aquí vemos VREC, ese es voltaje de referencia, un voltaje de referencia. Un condensador sale ahí a tierra y por aquí, sorpresa, dice mi VDD. Eso significa voltaje positivo del micrófono. Esa es la línea del voltaje. Pero vemos que ese voltaje, esa línea del voltaje llega a un condensador y ese condensador es el C1836 y del condensador, mírenlo, el U1836 del condensador pasa a la tierra. Listo, entonces vemos que ahí el condensador pasa a la tierra. ¿Y eso para qué lo vemos hacer o para qué hace eso? Para que, mírenlo ahí, ese es en la vida real, lo hace para estabilizar el voltaje. Listo, entonces ahí estabiliza el voltaje, ese condensador, vamos a medirlo, a ver qué nos dice esa línea que está estabilizando el voltaje del micrófono. De un lado tierra y del otro lado tierra también. Entonces, oh sorpresa, quiere decir que esa línea está en corto. Probablemente sea el condensador o puede ser el IC, porque no hay más componentes en esa línea. Solo sale del IC, estabiliza el voltaje y regresa al IC estabilizado. Mírenlo. Voltaje positivo, sale del IC y llega a tierra. Y de ahí listo, también podría ser el otro condensador, que es el voltaje de referencia que está ahí, solo esos dos condensadores o el integrado. Entonces bien, ahora yo me pregunto, ¿por qué el voltaje de el ahí donde sale en la línea, bueno mírenlo ahí, la línea del voltaje, ¿por qué cuando llega el micrófono no está en corto? Y aquí sí está en corto. Pues mire, entonces la línea genera el voltaje, el condensador estabiliza dicho voltaje y luego regresa al integrado estabilizado. De ahí pasa por otros componentes internos y no es directamente la línea que se llama mic vías 2A, que es la línea principal del micrófono. O sea, se hace como una división internamente en el integrado y no es la misma directamente, no está conectada como un puente. Entonces ahí estabiliza el voltaje el condensador, ingresa al integrado, hace otra función, pasa por otros diodos, otros MOSFET y de ahí pasa directamente al micrófono. Entonces, como no es un jumper, no hay un jumper entre esas dos líneas, si la línea de abajo está en corto, no afecta, el corto no se va a ver en la línea de arriba, es lo que nos estaba pasando. Teníamos corto abajo, pero en la línea del micrófono, la que llega al micrófono no estaba en corto, entonces por eso veíamos una señal de referencia aceptable. Pero entonces, ¿qué pasa? Hagamos de cuenta como en un OVP.
En un OVP entran los 5 voltios y en la salida puede que no hayan los 5 voltios, hablando de protección del cargador. ¿Por qué? Porque en la salida del OVP puede encontrarse un corto y, en la entrada del OVP puede encontrarse un corto, los 5 voltios se pierden y de la salida del OVP no va a haber ningún voltaje así no haya corto. Eso es lo que nos está pasando acá. Acá el voltaje del micrófono sale, llega al condensador ese, se regresa, pasa por una protección, por así decirlo, y sale otra línea que va directamente al micrófono. Esa línea que ya sale después de la protección no tiene corto, porque no tiene continuidad con la otra, o sea, no tiene corto y está completamente bien. El corto estaba antes de la protección, entonces antes de la protección no enviaba los 5 voltios y tampoco salían 5 voltios. Entonces ahora cambiamos el condensador y vamos a probar la medida de referencia, a ver qué pasa y luego probamos el micrófono. Si el video les fue de ayuda, por favor regálenme un me gusta, compartan el canal y pues muy pendiente que ya se viene pronto la información sobre el curso que vamos a hacer, un curso muy completo de lo básico a intermedio avanzado. Entonces, muchachos, hasta la próxima, un placer nuevamente. Espero que les sirva de mucho esto cuando tengan problemas en micrófono y ya los dejo con la prueba. Hasta luego, que estén bien. Hola, 1, 2, 3, 4, probando. Hola, 1, 2, 3. Otra vez. Hola, 1, 2, 3.